madres buscadoras. Una de las luces de esperanza, diría yo. Al ejército no le importó, cargó contra los manifestantes y salió disparando. Donde no había alguna organización comunitaria o comunal o indígena, lo que sucedió es que muchos de los grupos, una vez armados, pues empezaron a hacer las mismas actividades que ya hacían los grupos delincuenciales. Nunca ha habido una época dorada que yo recuerde del periodismo en Michoacán. O sea, siempre ha tenido un montón de complicaciones hacer periodismo. Es que Silvano también tendría que rendir cuentas por ese caso. Claro que sí. Y lo están buscando por dinero. Silvano yo creo que debe en otros temas también, ¿no? Pero bueno, ya con que lo agarraran en uno de los tontos los que debe, y no solo él. ¡Aso! Bienvenidos. Welcome al Michoacanazo. Welcome. ¡Ahora, Valis! Al corte de paso. Un rayo de sol, me Bienvenidos. un rayo de sol, Arrecocho. ¿Qué onda, compitas? Vamos a changonguear. It's time. El Michoacanazo. Bienvenidos. Welcome. Hola amigos de la Z, del 1 al 100, del norte al sur, del oriente al poniente, atravesando por la Madera y cruzando por la Morelos. Les saluda como cada semana su amigo, su cuate, su camarada, su cuaderno de doble raya, El Castillo, a la orden para el desorden, transmitiendo aquí en las instalaciones changungueras ubicadas en el centro histórico de Gaspacholandia. Nos encontramos en una edición más del Michoacanazo, aso, con el madrazo de información, de chisme, cotorreo y de plática que les tenemos, ya saben, porque siempre hay algo destacado, siempre hay algo que interesante que platicarles desde Morelia, Michoacán, para el mundo mundial, porque esto no es Tlaxcala. Así es que, amigas y amigos, en esta ya temporada primaveral, temporada donde los abejorros salen por ahí, las abejitas pispiretas se encaminan a los jardines, y mientras estamos en eso, justamente hoy estamos felices por un lado, pero tristes por el otro. Ya se los iremos contando. Va a ser un capítulo especial. Este es el número 33, así como la edad de Jesucristo cuando lo clavaron en la cruz, los parientes de Betito, los judíos, y bueno, justo también es el fin de una etapa, de una era, pero además también el fin de la segunda temporada de este Michoacanazo, y cerramos con broche de oro con un invitadazo que tenemos para hablar de temas un poco escabrosos, de temas un tanto pues delicados, fuertes por ahí, fuertes como los frijoles que uno se come en cierta cenaduría después de la medianoche. Pero antes de dar paso al chismarajo que les tenemos, a la plática interesante que nos acompañará hoy nuestro gran invitado, doy paso a presentar a mis compañeros, y en especial a alguien que se despide, que se nos va, que va a cazar golondrinas allá por tierras queretanas. En realidad, hasta ahorita nos estamos enterando que no es que estaba desanexada o estaba ahí recluida en algún centro de mala muerte, sino que estaba negociando su traspaso a los Gallos de Querétaro, así como lo escuchan. Pero bueno, iba a entrevistas. No. Está con nosotros por última edición en esto, a lo mejor un día vuelve, quién sabe, la Heidi de las editoras michoacanas, la Sailor Moon de la redacción changunguera. Ella es Dora, pero no la exploradora, sino es Dorita, que va en busca del camino amarillo para preguntarle al mago de Oz qué es lo que sigue en la vida de Natalia Muñoz. Amigos del Michoacanazo, está sonando de fondo OV7 con No Me Voy. Espero que producción por ahí no la pueda poner ya en edición. Y bueno, sí, así como lo menciona Eli, este es el final de una temporada. Sin embargo, el Michoacanazo sigue y va a seguir de qué hablando. Mientras vamos a mandar los saludos a toda la michoacanada, a todos los cochos de Huetamo. Un saludo a
Purechucho, Las Caramicuas y Los Hornos. Purechucho no es un primo de Beto. Puro chucho. A Beto dicen ok. Y del otro lado del estudio, cruzando las caballerizas, atravesando la alberca de pelotas, está como cada edición del Michoacanazo, recién desintoxicado. Él es En Busca del Chay Municipal, el artista plástico del Ayuntamiento de Morelia, el ídolo que Morelia no esperaba, pero pues ya está aquí extraído desde las profundidades del drenaje del norponiente de la capital michoacana, Felipe Trujillo. Hola, ¿qué tal, amigos de Michoacanazo? Ahí me dejó así como que no lo entendí bien lo que dijo Natalia, que Michoacán va de qué hablar, que dejar... El Michoacanazo. Así. El Michoacanazo. La poseyó el espíritu del Sami, pero lo que pasa es que está muy triste. Y yo quiero aprovechar este programa para darle una noticia también al jefe. No, no es cierto. No, porque no aguanta, ahorita se nos va detrás. Y pues bueno, estamos muy felices, amigos de Michoacanazo, de que estén aquí muy felices porque se va a Natalia. No, no es cierto. No, estamos muy contentos porque, bueno, a pesar de las malas noticias, pues tenemos siempre invitados de lujo, esta vez no es la excepción, y tenemos aquí este sí es un periodista, de verdad, no como los que luego anda contratando el jefe, que luego ya se anda arrepintiendo, pero gracias a eso, pues varios tenemos trabajo. Y Chayote. Bueno, Chayote, gracias también ahí a todos los de la fuente. Pero bueno, vamos a empezar, amigos de ¿cómo se llama el programa? Es que iba a decir el reportero changunguero, como que no, me llegó pues. un flashazo ahí de ciertos periodos, sí. Pero bueno, ya no ahóndese en los recuerdos. Y justamente está con nosotros un auténtico caballero de la información del periodismo, no un vulgar chayotero como los que luego nos topamos por acá. Sino que es momento a ver si tomas nota, Felipe, y se te pega algo de nuestro invitadazo del día de hoy. Nos pondremos serios. Ya saben que luego el Michoacanazo sí es desmadre, pero también es momento de ponerse serios por la temática que abordaremos con este señor talento de Morelia, Michoacán, un periodista de pi a pa en todos los sentidos. Todavía está chavo, aunque ya se ve acabadón. Ya saben, el periodismo es como los años perro, equivalen 1 a 7. Y está aquí con nosotros nada más y nada menos que Rodrigo Caballero. Ahora ustedes preguntarán quién es Rodrigo Caballero, para quienes aquellos no lo conocen, quienes no lo han leído o no han podido ver sus estupendos reportajes, algunos que hace también en colaboración, para no errarle y con el respeto que nos merece, justo porque yo alguna vez fui periodista. Rodrigo Caballero, alguien además a quien admiro porque en algún momento coincidimos cubriendo algunos eventos. Él es un periodista michoacano nacido en Morelia que se ha desempeñado a este cabrón le gustan los temas escabrosos, los temas duros, los temas ríspidos. Le gusta andar ahí defendiendo los derechos humanos, los pueblos indígenas, el crimen organizado, los grupos de autodefensa, las desapariciones y el desplazamiento forzado, el medio ambiente, los activistas, tanto en Michoacán como en otros estados, Jalisco, Tamaulipas, Baja California, Guerrero y Veracruz, es donde ha visto Rodrigo su campo de acción. También ha cubierto eventos bastante significativos como la matanza de Arantepaco ahí de comuneros en una represión que ordenó y orquestó el hoy prófugo exgobernador Silvano Aureoles. Por cierto, si usted lo ha visto, denuncie. A ver, ¿no está acá? No, está ahí atrás de la Si ve a Silvano, recuerde que sigue prófugo. Está en la esquina atrás de usted. No, sí sentí algo, pero cosquillita. No, ese es el espíritu de la niña. Y también ha participado, también estuvo, por ejemplo, cubriendo el operativo para intentar detener a Servando Gómez Martínez La Tuta, el tío de nuestro becario, y profesor ahí de algunos de los que han pasado por aquí, y que hoy, por cierto, lo andan queriendo extraditar. También estuvo por ahí cubriendo un caso bastante terrible que sucedió algunos años y de los cuales pocos michoacanos recuerdan, que fue el asesinato de un pequeño y de Alberto Reyes, ocurrido en la costa michoacana, en la Sierra Costa, y en un enfrentamiento que hubo con el ejército. Y en fin, así nos va a poder hablar Rodrigo de muchas y muchas coberturas que ha hecho, y justo lo invitamos aquí en el contexto de lo que está sucediendo con las madres buscadoras. Él ha acompañado a las madres buscadoras de Michoacán, él ha estado, justamente a él no le cuentan, él está para contarnos, él ha visto lo que implica ver fosas, lo que implica ver el sufrimiento humano, a las madres con la desesperación, ha estado en jornadas
acompañando el rastreo de restos humanos, y es por eso que quisimos invitarlo, porque consideramos que tiene muchas cosas que contarnos y otras cosas que concientizarnos y hacernos sensibles, porque luego estos temas de tantos que surgen se nos van olvidando, los vamos relegando, y luego estamos más clavados en cómo va a quedar la selección o qué pedo con Kenia Oz, y es necesario luego hacer un alto, sobre todo con lo que pasó en Teuchitlán, si fue un campo de exterminio. Ya eso queda a detalle y a debate de las autoridades, pero es algo que nos simbra porque además es un estado vecino y Michoacán no se escapa de la injerencia de este llamado cártel de las 4 letras. Rodrigo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí con los changungos. Cuéntanos, Rodrigo, ahorita en qué estás dedicándote actualmente, qué reportaje estás trabajando, reportajes estás ahí en la mira, qué casos estás investigando, con qué alguna publicación que próximamente nos vayas a sorprender. Bueno, particularmente ahorita estoy en el tema de el impacto ambiental que está teniendo el cambio del uso de suelo del aguacate. Estamos participando con una organización social de Estados Unidos que se llama Climate Right Watch, y ellos lo que hicieron fue desde hace 2 años un estudio en campo donde de manera satelital pudieron registrar todo el cambio ilegal de uso de suelo que ha habido desde 2018 a la fecha. Entonces, mi parte es la documentación en campo, el seguimiento a los casos, el seguimiento a las denuncias y pues la presión a las autoridades para que sigan investigando todos estos fenómenos de cambio de uso de suelo. ¿Por qué te decantaste por estos temas sociales tan ríspidos, tan duros, tan difíciles? Porque además, como ahorita nos lo acabas de decir, es ir a hacer trabajo de campo, es pararte ahí en el territorio y para cómo están las cosas, y con los aguacates es arriesgar el pellejo, amigo. Bueno, en general, desde que empecé en prensa siempre ha sido campo, siempre he estado en campo. Desde que yo estaba en la universidad surgió el movimiento en Cherán y desde ese momento queríamos, o sea, al menos yo quería estar ahí, ¿no? Quería ver qué estaba sucediendo. Simplemente es muy distinto lo que ves cuando ya estás adentro del terreno a lo que lees o lo que puedes conocer mientras solamente vas dándole seguimiento a las noticias, ¿no? Desafortunadamente en el caso de Michoacán y en el caso en general de la provincia, en varios estados que me ha tocado ver, la capital o las ciudades más importantes acaparan la atención periodística y es muy difícil que los reporteros puedan ir al sitio a conocer qué está sucediendo. Yo siempre lo he dicho que es a quien le interesa no sabe y quien sabe no le interesa, ¿no? O sea, muchas veces el reportero sí quiere ir al lugar, pero las condiciones del medio no le permiten, ¿no? O muchas veces el reportero no quiere ir al lugar y no lo hace. O también muchas veces el medio no te da la capacidad, las condiciones de seguridad no existen. Los reporteros también tienen que cubrir una cuota de notas, tienen que estar al pendiente de sus fuentes de información. Entonces, para mí sí era importante ir al campo, ¿no? O sea, estar en el terreno. Que no contaran, sino verlo por tus propios ojos. Y esa es como ha sido la línea de trabajo desde que empecé. Oye, Rodrigo, y en este camino que has tenido sobre la investigación del aguacate en Michoacán, tú me imagino que te has tenido que hacer de tus fuentes. En este caso, mi pregunta es si te has apoyado de los mismos pobladores, en este caso, como dices, el movimiento surgió en Cherán, o también hay apoyo de las autoridades, que luego también vemos que no se quieren meter tanto en esos temas de investigación, o que no quieren que los mismos periodistas entren a investigar esos territorios que están pues operados por el crimen organizado. ¿Tú cómo te has hecho las fuentes? Y si en estos casos a veces los comuneros son los que saben más y son los que, bueno, ahorita tú no lo dirás, si denuncian ese tipo de cosas y si es peligroso para tus fuentes también, pues mostrarte cómo está la realidad en el campo. Bueno, en general las fuentes surgen cuando estás acudiendo, ¿no? Fuentes en general, pues pueden ser autoridades, pueden ser, como dices, comuneros, pueden ser empresarios, pueden ser, ¿no? O sea, no hay discriminación en torno a quién te da información,
Más bien la discriminación es en torno al tipo de información y a la calidad de datos que te están otorgando. Entonces, pues sí, o sea, cuando vas, por ejemplo, en este caso particular, como era a través de una asociación, hubo un contacto más directo con autoridades, sobre todo la Fiscalía especializada en temas ambientales y la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces tienes contacto directo con autoridades para conocer cómo van llevando los casos y se convierten en fuentes de información. Eso no implica que solamente vas a dar su versión, ¿no? Y la otra, pues es la otra parte es ir al lugar, conocer a los afectados y a platicar tanto con las comunidades que están dentro de la zona aguacatera como con los trabajadores de la industria aguacatera, cortadores, los que se dedican a todo el año revisar que el huerto esté en buenas condiciones, la verificación que hacen asociaciones como APAM o incluso USDA, ¿no? Entonces, cuando tienes que ir amalgamando toda esta serie de fuentes de información y pues buscar temas específicos que puedas ir publicando. Pero de manera general, pues es estar ahí y estar macheteando, ¿no? Yo siempre he dicho, el periodismo es un deporte de contacto. Y si no estás en contacto con tus fuentes de información, pues simplemente pierdes la noción y el tacto de lo que estás haciendo. ¿Qué tanta apertura encuentras justamente o has encontrado abordando este tema, tanto por parte de los comuneros, a lo mejor de productores y de autoridades? Porque cada una de las partes, pues muchas veces tienen sus motivos para no abrirse tanto, ya sea por miedo, por la preocupación de verse comprometidos. En fin, ¿qué tanta apertura has encontrado por cada uno de los actores aquí? Pues en general cuando estás ahí y cuando eres claro con las intenciones que tienes y no juegas chueco y lo que publicas es lo que viste y no estás modificando y no estás haciendo escenarios que no existen, la mayoría de las personas son bastante accesibles y una vez que van conociendo tu trabajo, te van dando más acceso o te lo van restringiendo. Entonces, de manera general, hay apertura, te tiene que llegar a un nivel de confianza, tienes que presentarte, ganarte un nivel de confianza. No puedes ganarte ese nivel de confianza si estás haciendo trampa con la información, si la estás ocultando, si la estás vendiendo, si la estás haciendo si estás modificando la información que estás utilizando, ¿no? Entonces, implica un trabajo de estar macheteando y estar ahí. O sea, ¿Qué ánimo percibes tú por parte de las comunidades? O sea, ¿hay miedo, hay enojo, hay preocupación? ¿Qué es lo que has percibido tú al estar ahí trabajando con ellos? Bueno, en particular en el caso del aguacate, hay un sentimiento de mucha desolación porque se siente como algo extremadamente incontrolable, ¿no? Se siente como un fenómeno que ya rebasó los límites de lo que se le pueden poner. El fenómeno que ya rebasó es la injerencia del crimen organizado en la industria particularmente el cambio de uso de suelo, ¿no? Cambio de uso de suelo, con todos los matices que tiene. Pero es lo más visible y lo que más afecta directamente a una localidad, que lo que antes era bosque, o lo que antes era otro tipo de cultivos, o lo que antes se dedicaba a otras cosas, ahora ya se transforma en huertos de aguacate. Y claro que hay injerencia de otros actores, claro que existen tanto la política como los empresarios, como incluso delincuencia organizada, o sea, todos estos que van ingiriendo en que haya mucho más cambio de uso de suelo. Entonces, en general, este fenómeno, pues sí, es bastante abrumador. O sea, para una comunidad, pues, sobre todo para individuos particulares dentro de localidades, tanto como para comunidades indígenas, que son las que en muchas ocasiones esa cohesión de comunidad les da la posibilidad de levantar la voz. Sí hay un sentimiento muy abrumador de que va a ser muy difícil parar
el fenómeno y si se llegara a parar va a ser muy difícil o revertir las consecuencias que ha tenido. Justo por eso también te invitamos, porque si alguien puede tener un diagnóstico de lo que está sucediendo en Michoacán eres tú, porque lo sabes, lo has visto de primera mano. Y nada más para un poco contextualizar, sobre todo para la gente y la chaviza que nos puede estar viendo. Rodrigo si bien somos contemporáneos, yo creo que él es una generación más abajo que la mía, periodísticamente hablando. Y estás chavo, pero ya tienes 14, vas para 15 años en el ejercicio del periodismo. Ahorita eres principalmente freelance, pero colaboras con medios nacionales, internacionales y locales. Grupo Reforma, por ejemplo. Empezaste en Cuadratín, has colaborado con agencias internacionales de información de las más prestigiosas. Has salido en el New York Times, ¿no? No, New York Times no. Gato Pardo y El País. En un par de ocasiones. No soy colaborador de estos medios como directo. Solo he tenido tu trabajo llega a publicarse ahí, ¿no? Se ha llegado a publicar, sí. Y bueno, en general medios independientes, como por ejemplo Pie de Páginas, donde más colaboro. Y bueno, otra variedad que luego tienes que estar buscando de manera independiente para poder publicar historias. Esto lo menciono porque justo para que la gente sepa con quién estamos hablando y que sabe de lo que está hablando, porque regreso a la cuestión de tu juventud. Estás chavo, dentro de todo estás chavo, y estás haciendo lo que muchos periodistas jóvenes ya no están haciendo, e incluso jóvenes que ya no quieren ser periodistas. ¿Cómo ves la situación del periodismo a nivel estatal? ¿No sientes que hay una crisis también de credibilidad para los medios y para los periodistas? ¿Qué tan complicado está siendo hacer tu trabajo en una época donde los periodistas estamos siendo desprestigiados, tanto por nuestra labor, que luego es deficiente? Luego también es evidente quién te paga, quién te patrocina por ahí para que saques alguna información, pero también por el otro lado, que venimos de un acoso constante del poder, sobre todo particularmente del federal, de la presidencia de la República, con un expresidente que todos los días estuvo jode y jode con que la prensa era su enemiga, y ahora actualmente con Actual, donde vimos un fenómeno como los que tú cubres, el de Teuchitlán, Jalisco, donde se debate si no fue un campo de exterminio, pero lo primero que se lanzaron antes de ver quién fue, quién carajos orquestó todo ese campo, quién organizaba, fueron contra la prensa, y acusó Sheinbaum que los periodistas estaban ahí, una campaña conservadora en su contra para desprestigiarla. ¿Cómo ves el ejercicio del periodismo en Michoacán y cuál es tu diagnóstico? Pues nunca ha habido una época dorada que yo recuerde del periodismo en Michoacán. O sea, siempre ha tenido un montón de complicaciones hacer periodismo. Entonces ahorita estamos en una de esas, en una otra más etapa, ¿no? En la que, como mencionas, particularmente el caso del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum tiene la particularidad de que a la prensa que da a conocer estos eventos la consideran como que es un ataque directo hacia la presidencia. No es la publicación de información para consumo público, es un ataque directo hacia la presidencia. El problema con los discursos de la presidencia desde la presidencia pasada fue que en el campo, en el terreno de los hechos, cuando estás haciendo una cobertura, envalentona a las personas para agredir a la prensa. O sea, cuando tú estás en el terreno y estás platicando con una fuente de información, si el presidente puede decirte que eres conservador, que eres vendido, que eres neoliberal y te puede atacar desde la mañanera, entonces cualquier persona se siente con la autoridad de atacarte y de agredirte en el terreno, porque se están validando a través de las palabras del presidente. Creo que esa es la particularidad actual del problema de ejercer periodismo en el terreno, ¿no? Tiene eso, pero la realidad es que, o sea, en el caso de Michoacán hemos tenido muchos momentos en los que desde las autoridades, desde la Secretaría de Gobierno, desde muchos lugares se ha atacado a la prensa de distintas maneras.
y Saludos se al han dado Ayuntamiento de Uruapan. y se han dado línea de qué cubrir y qué no cubrir, y se han prohibido temas, y se le han cerrado las puertas a compañeros que están tratando de hacer investigaciones, y se ha desprestigiado individualmente a periodistas que han hecho su trabajo. Entonces no ha habido una época dorada, ni creo que la vaya a haber en un tiempo. Pero sí tiene estas características en este momento. ¿No crees que te la volteo? Ujú. Coincido contigo, no ha habido épocas doradas. Más bien creo que podemos hablar de crisis doradas, de crisis plateadas y de crisis de cobre. Creo que ahorita estamos en una tremenda crisis dorada, ¿no lo ves así? ¿No coincidirías? Creo que sí, y también, como lo mencionabas hace un momento, o sea, sí hay un problema en el ejercicio periodístico. Sí falta mucho profesionalismo al momento de hacer periodismo, y entre uno y otro aspecto, pues han demeritado la labor, ¿no? La labor del ejercicio periodístico. Entonces es muy difícil tratar de defendernos contra estos discursos de agresión que pueden venir de nivel federal, nivel local, cuando es tan deficiente en muchas ocasiones el ejercicio periodístico, y cuando comete tantos errores y cuando cae en tantos vicios, pues como los que hemos visto, ¿no? De todo. Entonces, yo creo que para empezar a defender el ejercicio periodístico tenemos que hacer un buen trabajo, y después unirnos como un gremio y empezar a ir en contra de estos actores que nos están agrediendo. O sea, la realidad es que sí es una agresión directa. Pero bueno, es como ese sería un pequeño análisis que podría hacer. ¿Qué le dirías a las cada vez menos nuevas generaciones que están pensando en ser periodistas? Antes, sobre todo en la mía, estamos hablando de hace unos 20 años, los chavos queríamos ser periodistas porque queríamos estar cerca de los famosos, porque era una carrera que, si bien no pude ser artista, no pude ser cantante, no pude tener una trayectoria de famoso, me voy a dedicar al periodismo porque es algo como que es similar. Por lo menos, si no voy a ser famoso, voy a estar cerca de los famosos. Y la violencia y los riesgos del periodismo, por lo que platicaba yo con algunos directores de escuelas, es lo que ha hecho que las carreras incluso desaparezcan, las carreras de periodismo y las de ciencias de comunicación se limiten, y por eso cada vez es más raro pareciera encontrar chavas que quieran meterse a esto del periodismo. ¿Qué le dirías para a alguien que tenga esa inquietud, que te llegue a escuchar a través del Michoacanazo? ¿Qué consejo o qué tip les darías? Porque aquí hemos tenido periodistas que de plano han dicho, ¿saben qué? Ya, mejor ni se metan a esto porque está muy culero y van a ser pobres y va a estar muy jodida la situación. Mejor busquen otro tipo de alternativas para ganarse la vida. ¿Qué dirías tú ante estas inquietudes de alguien que quisiera o le late por ahí, a lo mejor está pensando en ser periodista? Es que es muy difícil como tratar de dar un consejo así de bote pronto, pero o sea, el periodismo es sin duda, en la frase más choteada y más utilizada de Gabriel García Márquez, el mejor oficio del mundo. Implica mucho trabajo, implica un compromiso real, implica meterte a investigar, implica estar ahí en el terreno, estar buscando fuentes. Como decía hace rato, es un deporte de contacto. Y eso es muy gratificante al final del día, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es gratificante para ti? ¿Qué es lo que te dice, bueno, a lo mejor no todo es dinero, porque en el periodismo no todo es dinero? O sea, la mayor aspiración del periodista, que es un intermediario en búsqueda de la fama, es que nadie puede decir eso no lo sabía. Eso es lo que estamos buscando. Ya sea que desde el periodismo de espectáculos, desde deportes, desde la cobertura de temas más de sociales, lo que sea que hagas. El mayor gratificante es que alguien diga que alguien no pueda decir eso no lo sabía. Ok, gracias a ti me enteré. Ajá, me enteré, no sabía que existía eso, no sabía que existía este pez que está en peligro de extinción, no sabía que existía esta problemática social, no sabía que existía tal canción de tal artista. Gracias a ti me enteré de eso. O sea, esa es la mayor gratificación. Y eso es lo que estamos buscando al final del día. Nadie puede decir
Y eso no lo sabía, ¿no? Porque Y- al final de cuentas la información que estamos aportando es la base de las decisiones que están tomando el día a día las personas que nos están leyendo. Y si no estamos haciendo eso, pues no estamos haciendo nuestro trabajo. O sea, si hay una esperanza al final de que justo cuando la gente se informa contigo, aprende de nuevos temas, creas tú una conciencia social para tomar decisiones y cambiar esta realidad. Esa es la aspiración. Ujú. O sea, esa es la aspiración. Eso es lo que te levanta todos los días para seguir haciendo tu trabajo. Que una vez que publicas la información, que una vez que sacas el video, que una vez que sacas el TikTok o de la manera en la que estés publicando los temas que estás publicando, genere un impacto en tu público y puedan decir, ok, ahora con base a la información que ahora recibí, puedo tomar tal o tal decisión y me ayuda a conocer quién es este actor político que no sabía quién era, qué con video tomar porque va a estar cerrado, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Esa es la aspiración independientemente de cuál sea la fuente informativa a la que te vas a dedicar. Dice Felipe que ya quiere renunciar ya con todo lo que tiene que hacer. Acabo de recuperar mis... No, al contrario, ya encontré por qué estoy haciendo. Yo quisiera retomar un poquito lo que decía el jefe, el hecho de que el gobierno federal tenga esta postura y que provoque esto que nos platicabas, ¿no? Que termine provocando que la gente a lo mejor no respete al periodista, o que lo vea como chayotero, como etc. Y esto sumado al hecho de que en tu trabajo pues toques temas sensibles, temas incómodos, ciertos intereses de algunas personas, pues esto se termina traduciendo en un riesgo, ¿no? O sea, tanto la postura del gobierno como los temas que tú estás abordando se transforma pues en un riesgo para el periodista. ¿Cómo te sientes tú en ese aspecto? ¿Te sientes en riesgo? ¿Te sientes seguro? ¿Cómo te sientes actualmente desempeñando tu labor? Bueno, yo siempre regreso a la frase de Manuel Buendía, que era, pues, quien le tiene miedo a los fantasmas que no salga de noche, ¿no? Entonces, si no es esto, o sea, si no es esto lo tuyo, no lo hagas. Hay otras fuentes de información. Entonces, o sea, esa sería la postura, ¿no? Y la otra, si estás constantemente pensando en los riesgos que implica, no te concentras en hacer tu trabajo como deberías hacerlo. Entonces, la cosa con el futuro es que todavía no pasa. Entonces, hasta que no haya este tipo de situaciones, hay que seguir haciendo el trabajo. O sea, hay que seguir haciendo el trabajo y no puede impedir tu forma de trabajar, y tu ética al momento de hacer periodismo y el rigor que le vas a poner a la información que vas a publicar. Los eventos que en mi caso particular he tenido de amenazas se han ido resolviendo al momento que van pasando de las medidas que uno puede ir tomando, pero eso, si permites que eso vaya menguando la calidad de la información y tu método de trabajo, pues lo único que estás haciendo es dejando ganar a quienes están tratando de impedir tu labor. Que has recibido muchas amenazas. ¿Quién te ha amenazado? Bueno, particularmente yo he tenido amenazas en ciertas coberturas específicas, en lugares específicos de ciertos personajes que a lo largo de los años han tenido dentro del trabajo que yo hago. Que los incomodas, que ahí no les gusta lo que... Particularmente como tocar algunos temas, estar en ciertos lugares en ciertos momentos. Que no quieren que veas ahí lo que está sucediendo. Uh-huh. Entonces ha habido como este tipo de eventos. Hay redes de apoyo tanto locales aquí como nacionales, con quienes tienes contacto directo, que te pueden hacer esquina en esos momentos. Y bueno, en un punto yo tuve que estar fuera del estado. Por seguridad. Por seguridad. Entonces, vas lidiando con esas amenazas, vas lidiando con esos eventos de manera particular, pero como decía, o sea, no puedes permitir que esto te vaya a impedir tu labor, ¿no?
obviamente no nos vas a decir quiénes, ¿no? Pero ¿de qué tipo de personajes estamos hablando que han venido estas amenazas? Es decir, ¿ha sido por parte de grupos, de funcionarios, o de todo un poco? De todo un poco. De todo un poco ha habido. Pero al final de cuentas, como decía, o sea, son eventos particulares y se van tratando uno a uno, ¿no? Vas tratando de el nivel de amenaza que viene, la persona que lo está haciendo, la forma en la que lo hizo, o sea, todas estas consideraciones se van alistando en un nivel de peligro, y una vez que haces ese análisis y que tienes como base los datos de riesgo de qué tan en peligro estás, entonces hay ciertos caminos ya preestablecidos que puedes ir tomando para lidiar, pero como decía, o sea, son cosas específicas y tienes que tomarlo con la cabeza muy fría para evitar ampliar el riesgo de la amenaza, o sea, que sea mucho más complicado o que te pongas en más peligro por tomar decisiones apresuradas. Según un diagnóstico de Free Press, de la prensa libre, México es el país que no está en guerra, que tiene más registros de agresiones, ataques y mortalidad de periodistas. Es decir, somos el país que no está en guerra, más peligroso para ejercer el periodismo. Bajo ese contexto, yo te pregunto, porque hay otro principio que dice, los periodistas somos especialistas en todo, expertos en todo, especialistas en nada. Y creo que contigo podríamos hablar de cada uno de los temas que ahorita le duelen a Michoacán. Podríamos hablar un programa por cada tema. Lamentablemente pues estamos cortos de ese tiempo. Ya habrá ocasiones, ojalá nos aceptes invitaciones a posterior. Pero de todo esto, esta baraja de problemas que hay y que tú has conocido, porque lo has hecho también uno como periodista, cuando va a pararse a hacer trabajo de campo, lo haces de psicólogo, lo haces de abogado, lo haces hasta de ingeniero. ¿Por qué? Pues porque tienes que lidiar con lo que se te va presentando, que sobre todo son historias humanas, y las historias humanas son muy complejas. Bajo esa perspectiva, has investigado, ahorita estás con lo del aguacate. Eso implica también que estés investigando cambio de uso de suelo, desmonte, tala, ilegal. También has investigado madres buscadoras, activistas desaparecidos. O sea, te has metido a los temas escabrosos. Y yo luego, como un buen pesimista que soy, digo, pobre Michoacán, cabrón. O sea, volteas para el centro, desmadre. Volteas para el sur, desmadre. Volteas a la sierra, a Tierra Caliente, a la costa, desmadres por todos lados. Bajo estos principios periodísticos, en la analogía de que vamos a suponer que tú eres un doctor. Tú eres un doctor que además conoce al enfermo, este enfermo que se llama Michoacán, al cual le han recetado diversas medicinas. Felipe Calderón le recetó una radioterapia cuando no la necesitaba. Peña Nieto luego le metió una quimioterapia cuando necesitaba otra atención. Y López Obrador le dio aspirinas al enfermo, ¿no? Y así hemos visto que cada uno de los presidentes la ha cagado con Michoacán. Fox también, a Fox le valió madre el Estado, y desde ahí empezó a germinarse lo que estamos hoy viviendo, padeciendo. Ha sido muy mal siglo para Michoacán desde mi perspectiva, para todo, teniendo todas las riquezas que tenemos, y el Estado no puede salir adelante, no puede ser una potencia cuando tiene todas las condiciones. Bajo esta perspectiva, y siendo tú la analogía un doctor, ¿cuáles crees tú que sean los principales males? Y por eso también invitar a alguien como Rodrigo, porque si hablamos con un político y le decimos cuáles son los principales males del Estado o del país, ya sabemos que van a decir cualquier cosa y tienen ya un discurso muy hecho. Pero los periodistas no tenemos discursos hechos porque no podemos ser la nota. Y hoy Rodrigo se está dando una oportunidad de platicar con nosotros, lo cual agradecemos y valoramos, y por eso queremos aprovechar tu expertise. ¿Cuáles crees tú que sean los asuntos, los problemas, las broncas que tiene el Estado que dices tú, esto se tiene que resolver ya, cabrones? Porque si no, otra vez va a haber autodefensas, va a haber más desplazados, están ahorita también el pedo de las narcominas, en fin, Michoacán tiene para dar y repartir en cuanto a problemas y pedos sociales. Pero ¿cuáles crees tú que los que dices ya no aguantan? Ya Bedoya, Sheinbaum, tienen los mismos alcaldes que tienen que hacer algo porque esto está a punto de reventar. Bueno, es la pregunta, pero pues en general, el tema más importante es la impunidad.
O sea, si no hay consecuencias para el cambio de suelo, para la desaparición forzada, para todos los temas, si no hay una consecuencia, si estos actores pueden tener, tanto actores políticos como de donde sea, realizar lo que realizan y no existe ninguna consecuencias para eso, pues va a seguir pasando. O sea, ese para mí sería lo principal a lo atacar. principal. Y coincido totalmente Principal. contigo. Ahora, ¿cómo ves, hablando de impunidad y que tú cubriste el caso de Arantepaco, a los comuneros asesinados en el gobierno de Silvano Aureoles? ¿Qué te parece que ya lo estén buscando, que haya 4 exfuncionarios encarcelados, que haya otros 4 con orden de detención, uno ya se amparó, y que estén principalmente buscando a un exgobernador que en la historia contemporánea de Michoacán, salvo en los 80s lo que pasó ahí con Eduardo, se me fue el nombre, de La Piedad, pero bueno, ahí fue un desmadre, pero no habíamos visto a un gobernador, hemos visto destituidos, sí, Fausto Vallejo, pero no perseguidos. ¿Qué te parece lo de Silvano? Pues no, hasta que no esté detenido y sepamos si realmente va a proceder una investigación real en su contra, pues no sabemos, no sabemos bien. Todavía no le exactamente. compras bien a este gobierno de que ya esté haciendo algo por erradicar la impunidad, como tú bien mencionas, ¿es necesario? Pues es que el tema es que hasta no ver, no creer. El tema Sí, es, claro. ya hemos visto estos procesos en otros casos, con otros gobernadores, hemos visto cómo se van desarrollando estos procesos y que muchas veces la voluntad política puede durar un sexenio solamente, o las investigaciones pueden pararse. O sea, el tema es hasta dónde va a ir realmente como una consecuencia. Por ejemplo, ahorita mencionabas el caso de Arantepaco. Si realmente estuviéramos buscando a los culpables, tendríamos que buscar al procurador general del Estado, que era secretario de gobierno en ese momento. Él era secretario en el Adrián López Solís. Adrián López Solís era el secretario. Fiscal, amigo, acuérdate. El fiscal del Estado, fiscal general del Estado. Él era secretario de gobierno durante Arantepaco, ¿no? Y muchos de los mandos o siguen dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, o han cambiado y se han movido en Siguen otras en la áreas, administración siguen pública. en la administración. Nada más recuérdale a la Entonces, gente qué pasó en Arantepaco. Bueno, en Arantepaco lo que sucedió fue una intervención de fuerzas federales y estatales. Supuestamente era la intención recuperar vehículos que habían sido secuestrados en una de las manifestaciones que tuvieron los maestros, el sindicato, la CENTE. Y bueno, Arantepaco siempre fue un pueblo, y sigue siendo un pueblo que ha apoyado mucho las causas del magisterio y de los normalistas. Entonces, dentro del pueblo lo que hacían era esconder estos vehículos que eran como parte de la manifestación, y usando estos para hacer las monedas de cambio, las negociaciones que se realizan al momento de las protestas. En ese momento lo que sucedió es que se les dio la orden directa de ir en contra del pueblo, o sea, ir en contra de la población. O sea, el pueblo me refiero a la población. Ajá. Directamente. Ahora sí que darle a lo que se mueva, ¿no? Cuando estuvimos ahí, nosotros escuchamos las radios de la policía gritando números, o sea, queremos 35, queremos 40, o sea, decían exactamente el número de personas que querían detener. No estaban diciendo queremos detener a los culpables. Fulano, vamos por perengano, tal, sino los primeros 40 que vean, agárrense. Sí. Entonces, fue una agresión directa. Después, cuando entró una parte de la policía, lo que ellos reportan es que fueron recibidos a tiros. Y eso hasta el momento no ha sido comprobado, porque también tenemos registro de que hubo tiroteos entre los mismos oficiales. Fuego cruzado entre los mismos oficiales. Entonces, la versión oficial es que fueron recibidos a tiros. Cuando nosotros estamos ahí, lo que encontramos es que si esto de que fueron recibidos a tiros sucedió, además sucedió que hubo un enfrentamiento entre los mismos policías, porque una avanzada quedó en medio del fuego. Entonces sabemos que hubo las dos cosas. En todo caso, si fueron recibidos a tiros,
también hubo este otro escenario, ¿no? Y de quién hirió a quién, ahí sí ya no hubo ninguna forma de comprobar, porque toda la evidencia y toda la investigación quedó truncada al momento de que la policía entró y cerró el pueblo. ¿Crees que Silvano también tendría que rendir cuentas por ese caso? Claro que sí. Y lo están buscando por dinero. Silvano yo creo que debe en otros temas también, ¿no? Pero bueno, ya con que lo agarraron en uno de tantos los que debe, y no solo él. Se nos olvida que hubo, ahorita que le están sacando que si remodelaciones y cuarteles de plástico y que gastó un chingo de dinero, sí, nadie puede defender a Silvano, Silvano es indefendible, pero que no se nos olvide que también hay antecedentes que antes de Silvano hubo exgobernadores que hoy están en el oficialismo y que curiosamente pues nunca van a ser investigados. Recordemos que hay un exgobernador que tuvo a su hermano prófugo de la justicia y del cual hubo señalamientos en su momento de que lo escondía en casa de gobierno y que incluso le mandó a ampliar una alberca. Entonces... ahí que luego somos de corta memoria y lo que pasa es que Michoacán me parece es un pueblo muy dejado, amigo, es un pueblo que tiene muy corta memoria y también con tantas tragedias que le pasan es imposible estar recordando otras, porque también me gustaría que nos contaras lo que pasó con el caso del pequeño que fue asesinado por el ejército, ¿no? En la Costa Sierra. Sí, ahí lo que sucedió era un operativo para detener a Semei Verdía, entonces era el coordinador del Movimiento de Autodefensa de la Sierra Costa. Uno de los convoys que salió del lugar, lo intentaron detener en un puente cerca de la comunidad de Ixtapilla. Entonces, en ese momento, el líder de autodefensas ya lo habían sacado en helicóptero, pero la gente no sabía esto. Entonces lo que hicieron fue cerrar la carretera costera de Michoacán, para impedir que uno de los convoys del ejército se fuera. Y la comunidad indígena lo que hizo fue cerrar la carretera, quemar un vehículo para evitar que pasaran, y al ejército no le importó, cargó contra los manifestantes y salió disparando. En ese momento el encargado del ejército aquí siempre dijo que habían disparado al aire. Y cuando yo le pregunté específicamente, ¿el ejército disparó? Él dijo, sí disparamos, pero disparamos al aire. Y cuando vamos al lugar y encontramos la evidencia, es obvio que no se disparó al aire, se disparó directamente contra los manifestantes y contra edificios adyacentes. En uno de ellos estaba este niño. Entonces, sí, es otro de los casos que ha sucedido donde hay una intervención en este caso particular, del ejército mexicano, y hay un uso extremado de la fuerza en contra de manifestantes completamente desarmados. Oye, Rodrigo, y hablando de este tema y de los hechos que te han tocado, seguramente pues también te tocó el nacimiento de las autodefensas. Ahorita, y hablando precisamente de la costa de Michoacán, en Ostula, las personas ya están cansadas de la injerencia del crimen organizado y ellos mismos son los que se protegen porque acusan al Guardia Nacional, Guardia Civil, que no entran ya de plano al pueblo. Y ellos son los que se están defendiendo, y también lo hemos visto recientemente en Tangancícuaro, que las personas ya se están rebelando, se están defendiendo, incluso hasta de las mismas autoridades. ¿Tú crees que vuelva a surgir o que ya estemos cerca de ver el nacimiento de nuevas autodefensas? No creo. Una de las cosas que influenció, o sea, hay lugares específicos donde tienes procesos de autodefensa que se transformaron en policías comunitarias, policías comunales, o sea, que tuvieron injerencia en otros aspectos, ¿no? Yo lo que logré ver, y mi análisis que hice en su momento de las autodefensas, porque hicimos la publicación del portal de 10 años del movimiento de autodefensas, fue que solamente movimientos armados de las autodefensas que tenían una organización previa, ya fuera indígena o comunitaria, pudieron transformar ese momento en algo más duradero. Donde no había alguna organización comunitaria o comunal o indígena, lo que sucedió es que muchos de los grupos, una vez armados, pues empezaron a hacer las mismas actividades que ya hacían los grupos delincuenciales. Pero el otro aspecto importante que hay que destacar es que
cuando las autodefensas se levantan en Tierra Caliente, sobre todo, y se van en contra de la hegemonía que tenían en su momento los caballeros templarios no tenían la menor idea de cómo reaccionar. Muchos de los pueblos los tomaron sin tirar un tiro, porque los delincuentes simplemente se fueron. En cuanto vieron a toda la gente armada, se fueron. Entonces, ya no vas a encontrar ese shock y ese nivel de sorpresa en los grupos delincuenciales que están. Porque muchos de los grupos armados y civiles armados que todavía patrullan el estado son veteranos de las autodefensas. Ya saben qué pasó, ya saben cómo reaccionar. Y ahora hay una injerencia de exmilitares y mercenarios en el estado que están preparando militarmente a estos grupos armados, a estos grupos civiles armados y grupos de la delincuencia, que ya sabrían reaccionar a un levantamiento popular. Entonces, la verdad yo veo no veo un escenario como el que sucedió en 2013, donde la población se pudo armar y ir en contra de actores específicos de la delincuencia organizada, porque muchos de los actores que ahorita están ejerciendo violencia en las regiones vienen de ese proceso. ¿Qué escenario entonces es el que ves para dónde vamos bajo esta perspectiva? Porque todo lo que dices me hace sentido. Cada vez estamos viendo más detenciones de colombianos, hasta de mujeres venezolanas que están de sicarias, que están llegando a Michoacán. Entonces, por lo que nos dices tú, ya aprendieron lecciones como para evitar que la gente se alce, se les ponga en su contra. Por eso también el pedo de Limón en Apatzingán, de que ahora sí aplicaron más severamente las cobras de piso. Entonces, ¿para dónde vamos, Rodrigo? Así como estamos, porque yo me temo que la cabra tira al monte y que Michoacán otra vez va para el monte. Bueno, mi bola ¿De cristal? para el cristal del futuro ya se me rompió. Entonces, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. No sé a qué escenarios vamos. No me aventuraría a tratar de hacer un análisis de ese tipo, porque en primera no me corresponde, y en segunda hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta como para poder plantear algo así, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es muy clara la descomposición del tejido social y la descomposición del interior del Estado de los últimos 3 años. En los últimos 3 años, ¿crees que se ha acelerado? Sí. Sí, ¿A qué crees que se debe? Hay un ¿Qué proceso factores? muy fuerte de violencia. Hay muchos actores que no estaban en el estado que ahora están ingiriendo. Y hay un abandono por parte de las autoridades en cuanto a las labores de seguridad. ¿Crees que los abrazos y no balazos nos afectaron? ¿Tiene que ver con eso? ¿Nos afectaron más que las otras estrategias? Sobre todo la de Calderón, que es la más criticada. Creo que en general son todas las estrategias, o sea, la suma de todas las estrategias es lo que nos ha llevado a este punto. O sea, tanto de una confrontación directa que empezó todo el proceso de descomposición, luego la continuación de una supuesta confrontación en la que muchos de los que se supone estaban combatiendo el crimen organizado tenían tratos directos con el crimen organizado, y luego ya después un abandono de muchas autoridades de sus labores de seguridad. Entonces, la suma de todas estas estrategias ha venido a descomponer. Entonces, ¿no te frustra, no te ha llegado a frustrar la labor de un periodista? Es ser un medio de comunicación, un medio, ¿sí? Yo me conecto con la sociedad me da información y yo la publico, yo la difundo al resto del mundo. Ahora sí ya es literal el mundo, porque el internet nos da ese alcance. ¿No te frustra el hecho de ver tanta tragedia, tanta desgracia que viene de años, de sexenios atrás,
Todos los 25 años para mí de Michoacán, de lo que va este siglo, han sido terribles en cuanto a inseguridad y violencia y cada vez en aumento. No te frustra el hecho de que las cosas no cambien, de que uno incluso ande dejando el pellejo por difundir la verdad, por sacar reportajes a fondo de investigación, donde estás exhibiendo, estás mostrando y demostrando que hay corrupción, que hay colusión, que hay impunidad y que no pase nada. No es cansado, no te frustra, no dices ya hasta aquí a la chingada. Pues sí frustra. La cosa es, cada publicación que hacemos es un pedazo de información que deja de estar en la sombra. Y si lo ves desde esa perspectiva, significa que estás quitándole pedazos de oscuridad con cada palabra que estás escribiendo, con cada dato que estás sacando a la luz. Entonces, pues sí, la oscuridad siempre va a ser mucho más amplia, pero o sea, no podemos quitar el dedo del renglón. O sea, tenemos que seguir haciendo la chamba. A pesar de que la vida puede estar en riesgo, amigo. Es que, como decía hace rato, o sea, si permites que esas circunstancias deterioren tu labor periodística, entonces ya no estás haciendo periodismo. Ya estás limitando y estás autocensurando tu propio trabajo, porque estás siempre con esa mentalidad de que si digo esto, si hago esto, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a decir? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿No? El tema con el futuro es que todavía no sucede y no puedes estar pensando en todos los escenarios que pueden ocurrir mientras estás tratando de hacer una labor. Me gustaría coincido contigo en casi todo lo que has planteado, en esta no, porque me parece que como periodistas también podemos ser previsores, es parte de justamente quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y como periodistas somos historiadores nada más del presente, y yo lo que veo es la repetición de ciclos y que no entendemos como michoacanos, y que me temo, yo sí soy de los que empieza a espantarse y a decir, porque no solo estamos hablando de violencia física o la tradicional de amenazas y te va a pasar algo. Hay otra violencia que se está ejerciendo con suma preocupación y de la cual yo he sido víctima este medio también, que son las cuestiones legales, las demandas, las denuncias, donde no tiene razón el político que te está demandando, denunciando, sabe que la va a perder, pero lo que te va a hacer gastar de abogados, que uno es pobre y que ellos tienen toda, eso, y con la reforma que se viene al Poder Judicial, y para como estoy viendo que se están dando las cosas ya en algunos temas, es cuando dices, híjole, creo que sí hay que poner mis dardas a remojar, porque tengo que ver lo que se me viene, ¿no? Yo que he enfrentado, y con esto soy muy puntual con lo que está sucediendo actualmente en el país, de mis 25 años que yo tengo de periodista, a partir de la 4T, he recibido más demandas, denuncias y amenazas que en el resto de mi trayectoria periodística, es decir, a 25 años quítenle 7 con este que va de Sheinbaum. Uh-huh. En 18 años ahí acumulé denuncias, demandas, pero en los 7 que llevamos de 4T ya la superaron. Ya tengo el mismo número. En fin, entonces es ahí mi planteamiento, porque yo sí soy muy pesimista del futuro y yo sí me pongo en el lugar del poeta Diario de Rosales y digo, ¿a dónde vamos a parar, chingada madre? Porque lo veo feo, pero el tiempo nos corre, amigo. Para ya puntualizar varias cuestiones y aprovechar tu expertise, aparte de impunidad, que me parece es la madre de todos los problemas de Michoacán, coincido contigo, la corrupción y la impunidad son papá y mamá, por así decirlo. Vamos a suponer que Felipe es gobernador. Yo no, porque me ven cara de Bedoya y no me la cago. Pero Felipe tiene más cara de morón. Ahí vamos. Iba a decir Natalia, pero Natalia es muy blanquita para ser morenista. Después de la impunidad y la corrupción, si Felipe fuera gobernador y te dijera, Rodrigo, te necesito de asesor, cabrón, ¿cuáles son los 3 problemas sociales que debemos atender ahorita para que el Estado no se me prenda y no se me enardezca? Porque, por cierto, se viene una temporada de movilizaciones sindicales también hablando de que el Estado va a arder. ¿Cuáles serían los 3 problemas tú que dijeras, sabes qué, Felipe, tú como próximo gobernador te recomiendo atiende estos? No, o sea, sería demasiado. Es que fíjense, ¿qué problemas hay que resolver? Carencia de agua, desmonte, cambio de uso de suelo, siembra de aguacate, siembra de otros
cultivos como las berries que también están erosionando el suelo, el mezcal no se diga, las costas, la siembra de minas, el cobro de extorsión, la falta de agua, la escasez, los lagos secos, el puerto de Lázaro Cárdenas, o sea, por problemas no acabamos, pero hay unos que están más dimensionados o hay otros más focalizados y hay otros que son más contaminantes, por así decirlo, que te pueden exacerbar más a un grupo social o a diversos sectores sociales donde dices, aquí en la meseta, aquí en Uruapan, aquí en Tierra Caliente, ¿no tendrías detectado así algunas problemáticas que tú dices, es que esta ya no aguanta? En general yo o sea, la verdad es que no me correspondería ni buscaría jamás como una asesorar, así como en ese aspecto. Amigo, por eso, y Fernando, Simplemente creo que la única aportación que yo podría dar es los problemas crecen cuando no se atienden. Y creo que no se están atendiendo. O sea, en general. De manera general, no se están atendiendo los problemas. Para mí esa sería la mayor aportación que podría hacer. El hecho de ver cuando estás en el terreno que no se están atendiendo los problemas, no se está atendiendo la seguridad, no se está atendiendo el cambio de uso de suelo, todo lo que no se está atendiendo tiende a crecer, tiende a generar un conflicto mucho más fuerte en todos los aspectos. ¿Pero cuál me recomiendas que atienda primero? O sea, simplemente... O todos de plano son focos rojos que tú digas, todos están de la chingada. O sea, realmente empezar a hacer una planeación para ir atendiendo los problemas. Muy pocas cosas se ven que se le está poniendo un foco de atención. Muy pocas cosas. Como aquí entonces, vamos a voltearla. De los temas de los tantas broncas que hay, ¿cuáles crees tú que sí se están poniendo algo de atención? Mira, por ejemplo, de lo que o sea, no puedo hablar de muchos temas porque, como decía, siempre el problema con el periodismo es que es un mar de información. Es un océano de conocimiento con 1 milímetro de profundidad. Siempre ese es nuestro mayor problema que tenemos. O sea, manejamos de todo, pero no podemos profundizar en casi nada. Entonces, ahí te va un tema, particularmente que yo he cubierto, que sé de lo que puedo hablar más o menos, el tema de las desapariciones. Las desapariciones se atienden, las comisiones de búsqueda se crean una vez que la sociedad empieza a exigir, a presionar. Entonces, es por las mamás buscadoras y por los colectivos de búsqueda que se empiezan a atender estos temas. Con todos los matices, con todas las problemáticas, con todo lo que no les daban presupuesto, que ni siquiera tenían oficinas, que ahora sí, que a qué problema se le va a atender, o sea, cuando hay una presión social, tienden a atenderse más los temas que cuando simplemente estamos buscando la voluntad política de los actores, de tanto gobierno, como gobierno del Estado, como los diputados, como el Poder Judicial. Entonces creo que hemos visto avances cuando hay presión de la sociedad. Es proporcional, ¿no? De acuerdo a la presión que se ejerza, es como el trabajo que le echan, la atención que le ponen. Desafortunadamente, sí. Ahora, tú que has estado cerca de las madres buscadoras y particularmente de las michoacanas, ¿coincides con la declaración del gobernador Bedoya que dijo que en Michoacán no hay campos de exterminio, que sí hay fosas, que eso sí lo padece el Estado, pero que no hay campos de exterminio como tal? Es que la definición de campos de exterminio es también demasiado amplia. O sea, tenemos que saber específicamente a qué se refiere el gobernador cuando habla de campos de exterminio. Si estás hablando de un lugar como el de Jalisco, que vimos en las últimas semanas, donde tienes un reclutamiento forzado, donde hay un supuesto modus sistemático de exterminio de personas dentro de este rancho, hasta este momento, y a menos que me falle la memoria,
creo que no lo hemos visto como tal. Un lugar así, un lugar de entrenamiento con reclutamiento, creo que no lo hemos visto como tal. Y a menos que me falle la memoria y a menos que alguna de los colectivos y de madres buscadores me lo corrija, porque sí puede que se me esté yendo algún caso en específico. Pero eso no es motivo de orgullo, porque seguimos teniendo, o sea, hace 15 días se encontró otra fosa en Jacona. O sea, siguen apareciendo fosas clandestinas. O sea, entonces el hecho de que no exista un lugar como el que ahorita ya se convirtió en noticia internacional en Jalisco, no significa que estemos mejor o peor, sino significa que hay otras características que están afectando al estado de Michoacán. Hay que recordar que hasta el último momento en que se hizo registro de fosas clandestinas, que fue en 2023, cuando el presidente ordenó que se hiciera una nueva investigación y se otorgaran otros datos respecto a las fosas, al número de fosas. Michoacán estaba en 5º lugar a nivel nacional, con más fosas clandestinas. Y estaba por encima de Jalisco, por ejemplo. Ujú. Entonces, ya no sabemos bien, ya no tenemos la actualización de datos hasta este momento de cuántas fosas hay. Pero entonces suena un mal de muchos, consuelo de tontos, decir, bueno, no hay estos casos extremos y tan dramáticos de un campo de exterminio como tal, pero eso no significa que no hay fosas clandestinas, que no hay fosas comunes, que no existen estos modelos de exterminio. de tratar de deshacerse de cuerpos por parte de la delincuencia organizada. Sí los hay, y como decía, hace 15 días todavía vimos que siguen Entonces, apareciendo. ¿crees que podríamos darle una variante al término, justo porque los términos en periodismo sobre todo tienen que ser muy precisos? Ujú. Puede ser que no haya campos de exterminio, pero sí hay modelos de exterminio. En el sentido que estás exterminando hasta comunidades. Que exterminas gente masivamente, de grupos de 3, 4, 5, que las entambas, las cocinas y las desapareces. Hay una sistematización de este fenómeno de la forma de eliminar a un cuerpo. Eso existe. Hay un método y hemos visto que se enseña. O sea, no es algo improvisado. No es algo Te vas a aprender ahí que... nada más como que lo leíste en un tutorial de YouTube. No, Y ya. no. Hay alguien que te está capacitando. Ujú. Eso es lo que podemos, como decías, o sea, hay que ser muy, muy específicos al momento de designarle nombres a las cosas, porque al momento de nombrar algo tenemos que sustentar el hecho de lo que estamos diciendo, Claro. ¿no? Entonces, es importante no darle un nombre distinto, pero sí especificar características importantes que tiene esto. Y sí hay una sistematización en la forma en la que grupos delincuenciales están tratando de deshacerse de los cuerpos de sus víctimas, y hemos visto que hay incluso una sofisticación en esos métodos y hay características específicas en lugares específicos dentro del mismo estado de Michoacán, ¿no? Entonces, sí, todo esto existe y es una realidad y se da. Pero sí es importante como ser muy específico, y no lanzar palabras al vuelo y no nada más poner etiquetas, porque un político puede decir lo que sea. Nosotros tenemos que sustentar. Como periodista, sí. Y entonces tú sí dirías que este rancho es un campo de exterminio, no como lo declaraba el gobierno, que lo quería, más bien lo denominaba como un campo de adiestramiento. Es que como decía, o sea, lo que mencionaba en hace un momento es lo que digo. O sea, ponerle las etiquetas para mí se me haría muy difícil. En primera porque no fui ahí, no conozco y otra porque además es una investigación abierta
y todavía estamos día a día encontrando más características que giran en torno a este caso en específico. Ujú. Tendríamos que definir qué es un campo de exterminio. Tendríamos que definir qué características cumple, y si las cumple, pues sí, y si no, pues no. Pero desde la prensa, el trabajo es ese, o sea, ir revisando las características de este lugar y ponerle nombre con base en la información y con base en los datos que vamos recopilando respecto a esto. Lo cierto es que también el deber del periodista es justo, en parte, como tú dices, definir bien los conceptos, porque si no ahí se empieza a malinformar. Uh-huh. Y ahí es donde empiezan otros términos u otros problemas como el amarillismo, el sensacionalismo, todos estos sismos de que se exageran las cosas o se les da magnitud, pero en tiempos en donde también hay una desinformación de parte del gobierno, que es además adrede, no es circunstancial o por descuido, es una batalla también por las narrativas, de que entre el aquí está de la chingada contra el aquí no pasa nada, hay grises, ¿no? Y hay matices. Justo, por ejemplo, podremos tener también, yo soy de los que dice, sí hay que tener conciencia de lo que se va a decir, pero una vez que lo tengas identificado, dilo y dilo tal cual. Yo tengo muchos problemas, a lo mejor tú vas a discernir, tú vas a diferenciarte conmigo, vas a decir no estoy de acuerdo, porque yo desde hace rato tengo peleando por el término de guerra civil. Lo que se está viviendo en Michoacán es una guerra civil y para mí cumple con todos los parámetros. Son guerras entre mexicanos, entre michoacanos, peor aún entre familias, porque entre familias están divididas por cárteles. Y cuando te matas entre hermanos, entre familias, entre habitantes de una misma comunidad y te ponen a pelear uno contra uno, para mí eso es una guerra civil. Y me parece que estamos viviendo una guerra civil en Michoacán. Fuimos el primer estado, me parece que parece que estuvo en guerra civil. Fuimos la cuna de los decapitados, del primer atentado terrorista, del primer operativo macro en contra de autoridades, el michoacanazo que le da el nombre a esto. Hemos sido los primeros en todo. Y ahorita que Sinaloa esto, que Sinaloa aquello, que Sinaloa otro, somos el meme del niño que se está ahogando y la federación está poniendo toda la atención y el niño que haya muerto es Michoacán, ¿no? Entonces me parece que Michoacán ha pagado un costo altísimo, altísimo en muchos sentidos, por Felipe Calderón, por Peña Nieto, etcétera, etcétera, López Obrador. Creo que todos tienen responsabilidad, pero me parece que Michoacán sí es un punto y aparte, para mal, de los males del país. O sea, si no puedes gobernar Michoacán, no vas a poder con todo México. Y Calderón no pudo, Fox no pudo, Calderón no pudo, Peña Nieto no pudo, López Obrador no pudo, y Sheinbaum no está pudiendo. Y para mí no está pudiendo desde el momento que están muriendo campesinos, explotados por minas, que están, yo tengo familias que están siendo extorsionadas en mercados municipales, y eso es donde yo digo, esto es una guerra civil que nadie quiere atender, y no le quieren llamar muchas veces guerra civil porque es exagerado. ¿Cómo guerra civil? Pues nos estamos matando entre michoacanos, pero bueno. Mi Rodrigo, para ir terminando, te voy a dar una serie de palabras para que tú, por favor, a bote pronto, nos pudieras decir el primer concepto que se te venga. Concepto, no tiene que ser una palabra, ¿no? Un concepto. Lo primero que, cuando tú escuches ese nombre o ese término, lo primero que se te viene a la mente. ¿Va? Va. 3, 2, 1. Y estamos aquí en 100 periodistas michoacanos dijeron. No. Pregunta y respuesta. Hipólito Mora. Hipólito Mora, congruente. José Manuel Mireles. Incongruente. ¿Congruente o incongruente? Incongruente. Incongruente. Hipólito congruente, Mireles incongruente. Autodefensas. Un intento. Comisionado Castillo. El virrey. Silvano Aureoles. Prófugo. Ramírez Bedoya. Intenta estar presente, alguien que intenta hacer, pero no parece realmente lograr lo que está, el modelo de gobernabilidad que quisiera hacer. Leonel Godoy. Por ahí anda. Fausto Vallejo. Creo que no anda por ahí. Cárdenas Batel. Cárdenas Batel. Presente por ahí también. Aguacate.
Eh, Solución y problema, Bosques, cada vez menos. activistas, Cada vez más agredidos. agua, Se está terminando. lagos, Bajo asedio. Puerto de Lázaro Cárdenas, Un verdadero monstruo en toda la extensión de la palabra. costa michoacana, Bajo asedio también. Tierra Caliente michoacana, Olvidada. frontera con Jalisco, Un punto de conflicto muy fuerte. madres buscadoras, Una de las luces de esperanza, diría yo. minas terrestres, Algo completamente siniestro y una de las cosas más terroríficas que ha sucedido. López Obrador, López Obrador, un claroscuro muy, muy fuerte, ¿no? Calderón, Ahí sí nada de claroscuro diría, no le pondría ese método, sí, ese concepto sí es algo bastante terrible para el Estado. Peña Nieto, Pues expresidente, alguien ahí que no sabría definir cuál fue su papel. Sheinbaum, Estamos por ver cómo va a resolver o cómo va realmente a cumplir las promesas que ha dado, recursos naturales, a punto de terminarse. derecho de piso, Uno de los grandes problemas del Estado. crimen organizado, Un actor social que está ganándole territorio al Estado. y finalmente elecciones del Poder Judicial estatal, Un intento de democratizar que tenemos que ver si realmente va a dar resultados o no. y finalmente de mi parte, Rodrigo, una que me dieras tu reflexión acerca de una situación que te voy a plantear. Creo que las madres buscadoras, perdón, los activistas, sobre todo los ambientalistas, los ecologistas, el más reconocido es Homero Gómez, pero en Aquila también se han perdido bastantes, hay desaparecidos y asesinados, levantados, defensores de derechos humanos. El reclamo que luego nos hacen como medios, un reclamo totalmente justo y necesario, es que luego no los pelamos, luego no les ponemos tanta atención. Y te voy a poner un ejemplo que puede sonar muy burdo, pero es la vida real. Va a haber momentos, ha pasado así, donde tienes una conferencia de prensa o un evento de las madres buscadoras, tal vez una manifestación por un lado, y por el otro tienes un partido del Atlético Morelia. Y como medio de comunicación, a lo mejor ese día no tienes suficientes reporteros, no tienes mucho personal, y dices, ¿a dónde mando al reportero? ¿Con las madres buscadoras o al Atlético Morelia? Y la decisión va a ser el Atlético Morelia por la razón de que vende más. Voy a tener más likes, voy a tener más rating, va a interesar más esa noticia que darle la atención a las madres buscadoras, porque un medio de comunicación lamentablemente pues tiene que ser un negocio que deje dinero, ¿no? O sea, pues tienes que sacar los sustentos. Y muchas veces el razonamiento es financiero, netamente, no es que uno diga las madres buscadoras, no. Son las condiciones del medio, porque además los medios de Michoacán estamos muy precarizados. ¿Crees que la sociedad en general, incluidos los medios, estamos en deuda con todos estos actores sociales que son nuestro último reducto de conciencia, nuestro último Pepe Grillo que existe socialmente antes de que nos vayamos al carajo? Ellos son los que dicen, espérense, está pasando esto, espérense, nos estamos acabando esto, espérense, aguanten. ¿Crees que tenemos, qué tan grande crees que es la deuda que tenemos para con ellos? Bueno, el tema es que
Es muy difícil para mí emitir un juicio de valor respecto a las decisiones editoriales de cada medio de Por comunicación. eso lo englobé en una... O sea, cada medio de comunicación va a decidir cuál es la noticia, cuál es la prioridad y va a tener, y lo va a hacer con base en su público, en sus necesidades y en sus capacidades. Entonces, yo no me puedo sentar aquí a decirle, ustedes como medios de comunicación han ignorado los temas, porque no me corresponde y porque entiendo que existen características específicas de cada medio de comunicación. Entonces, como tal, le hemos perdido el pulso a muchos temas, sí. Y la otra cosa es que, aunque a veces los cubrimos mal. No les damos el espacio, no le damos la capacidad ni la exposición que deberíamos de darle. Eso es una crítica en general para los medios de comunicación. Y en ese caso sí podríamos considerar que hay una deuda en torno a la cobertura de estos temas. Pero también, por ejemplo, como sociedad, no puedo tampoco emitir un juicio de valor y decirle, ustedes tampoco le ponen atención, prefieren ver el fútbol o prefieren ver lo que sea. Porque no puedes mantener en shock y en un completo estado de desolación a la gente con las noticias que les estás dando, porque lo que va a pasar es que van a ignorarte. O sea... Sí. Nadie quiere estar abriendo sus redes sociales para encontrarse tragedia tras tragedia, tras tragedia, tras tragedia, porque lo que va a suceder es que la gente, en primer lugar, se va a desensibilizar de lo que implica una tragedia y en segundo lugar, va a decidir ignorar completo, ¿no? Entonces va a decir, yo mejor me meto a redes solamente para ver videos de gatitos y es válido, realmente es válido. No podemos sentarnos como medio de comunicación y decir, tienes que ver esto o has ignorado esta cosa. Y tampoco puedo emitir un juicio de valor a mis compañeros de medios de comunicación por lo que deciden publicar, por los temas que pueden cubrir o por las agendas propias de los medios de comunicación. Entonces, de manera general, sí podemos decir que hay una deuda en torno a los temas que se están dejando de cubrir y la forma en la que se están cubriendo. Sí tenemos que ser rigurosos al momento de hacer ese trabajo y es válido si alguien viene y nos reclama que no se está haciendo el trabajo como se debería estar haciendo. Pero sí es importante no subirnos a un pedestal y decir que ahora nosotros somos los que estamos bien porque cubrimos esto y ahora nosotros, si no estás haciendo investigación de profundidad, no estás haciendo periodismo. No, la realidad es que, por ejemplo, para poder yo hacer investigaciones de largo aliento, que es como la manera en la que podrías describir un poco, porque se supone que periodismo es investigación, independientemente de si es una nota o es un reportaje. Uh-huh. Yo necesito estar al pendiente del diarismo, del diario, de la nota diaria. Y no puedo hacerlo. Eso lo están haciendo mis compañeros. Ellos son los que están todos los días cuestionando al gobernador, cuestionando a los diputados, en las marchas, requerimos todo el ecosistema de medios que esté funcionando como una maquinaria que va alimentando de datos al público. Y entonces cuando te enteras que hay cierta declaración, que hay cierto dato que se publicó por una nota específica y ese dato es la famosa cola de rata que te permite involucrarte en otro tema y expandirlo, entonces estamos haciendo un periodismo colaborativo. Y eso puede ser desde algún dato o una entrevista que salió durante el partido de fútbol hasta una conferencia que hubo. Entonces, es importante no demeritar el trabajo de los medios de comunicación, porque en la mayoría de los casos están trabajando a su máxima capacidad dentro de las características y las formas en las que ellos consideran que son las adecuadas. Y tenemos a muchos compañeros periodistas que están haciendo su chamba
a pesar de todas las complicaciones que hemos estado mencionando durante el programa. Entonces, no podríamos pararnos en un pedestal y gritar por eso, ¿no? Pero en general, como medios, sí tenemos una deuda con muchas temáticas y tenemos una deuda en la forma en la que vamos a entrarle a esas temáticas, ¿no? Desde los espacios hasta la forma en la que lo vamos a difundir, hasta el nivel de investigación, compromiso, contexto y datos que le vamos a ir metiendo a esos, ¿no? Y sobre todo, la verificación de esos datos que estamos haciendo, ¿no? Entonces, es importante como tomar en cuenta los dos aspectos para no caer en esto de que sí, como nosotros somos los únicos que hacemos esto, entonces nosotros somos los que podemos regañarnos entre medios de comunicación. La realidad es que unos a otros nos necesitamos y en ese aspecto sí no hay competencia de medios, ¿no? Ahí sí, en el terreno estamos uno junto al otro y tenemos que seguir haciendo la chamba. Una vez que publiquemos y una vez que ya estemos en el medio específico, pues entonces sí ya estaríamos buscando nuestros públicos y buscando nuestra forma de dar la información a nuestros públicos específicos y de la forma en la que más nos reditúa como medios. Pero sí es importante como tomar esos matices para no caer en unos juicios de valores que pues simplemente vienen como de una manera muy unilateral e ignorando mucho de las circunstancias que implican la cobertura periodística. Suscribo todas y cada una de las palabras que acabas de mencionar y nada más agregaría como a esta reflexión para quienes nos vayan a sintonizar. Luego es muy fácil criticar a los medios porque pues todos los medios tenemos errores, pues, todas las personas la cagamos en cualquier ámbito, ¿no? Pues un periodista, un editor, pues es una persona que la puede cagar hasta porque tuvo hambre y escribió mal una palabra, ¿no? Y la redactó, se equivocó. No, las de Beto, esas no son errores, esas ya son otras cosas. Pero bueno, todos los medios y los periodistas somos susceptibles, ¿no? De equivocarnos, de dar incluso información imprecisa, que a lo mejor nuestra fuente también se equivocó. En fin, pero a lo que voy es, las sanciones sociales cada vez son más duras para nosotros. Y las críticas y las mentadas de madre, ¿no? Ahora con el acercamiento a las redes y el WhatsApp y todo esto. Y la gente luego no comprende pues, que el medio tiene que sacar para comer y tiene una plantilla que darle de recursos, ¿no? Luego dicen, es muy fácil en Michoacán sobre todo decir, chayotero. El chayote es un recurso que te da un ente gubernamental. Si te lo da un candidato o una empresa o una institución, ya todo le llaman chayote. Y no es así. El chayote tiene también sus especificaciones, ¿no? Entonces, es muy fácil censurar a los medios, castigarlos, llamarnos chayoteros, porque no coincidimos o no publicamos algo como la gente quería leerlo, como esperaba verlo, y justamente se hace dentro de las capacidades que tiene cada medio, sus limitantes, y que cada vez es más complicado estar en un medio de comunicación, trabajando al frente, como sea, ser parte de él, por estas condenas sociales. Entonces, ténganos paciencia. Luego, si estamos medios pendejos, en Changunga, los otros medios en Changunga sí, pero es porque pues, luego no nos pagan a tiempo, luego hay complicaciones con la nómina, y es porque pues, Felipe come bien sí, y tiene bastantes ya hay responsabilidades económicas, pero bueno, es nada más una reflexión respecto al papel de los medios, porque sí tienen razón en quejarse y en mentarnos la madre, pero pues también uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Y cada vez se complica un poco más esto en todos los sentidos, pero bueno, nos vamos despidiendo, Felipe, ¿algo último que quieras comentar? Pues ya con todo lo que escuché aquí, ya no sé, ya me dio pena nada más andar en las giras del ayuntamiento. Ahí lo único emocionante es cuando se enojan los vecinos y así, pero nada, muchísimas gracias amigos de Michoacanazo y ayúdenos a compartir, a echar ahí un like, a comentar. Y pues no se pierdan los próximos episodios. A mentarnos la madre también, así, pinches güeyes, ahí, periodismo que hacen, no hay bronca, pues, pero hagan paro, que se vea más Michoacanazo. Natalia, ¿a dónde irá las golondrinas que
Amigos del Michoacanazo, pues no me queda más que agradecerles a todos los que nos dieron la oportunidad, a todos los que nos vieron o nos escucharon, a los que aunque nos vieron solamente 5 minutos o se echaron todo el episodio o que nos vieron nada más porque salía el invitado que a ustedes les gusta, a su amigo o ustedes mismos, pues muchas gracias por darnos la oportunidad. Y también agradecerle a mis compañeros, que estoy segura que lo van a hacer muy bien en este nuevo comienzo, en esta nueva etapa. Y también al equipo, que bueno, aunque ustedes nada más ven esta parte, pues hay todo un trabajo detrás, un esfuerzo que se hace cada grabación, días antes, días después. Y pues agradecerles también en esta nueva etapa. Yo tengo mucha fe de que al Michoacanazo le va a ir muy bien. Si ustedes no lo sabían, es el primer podcast de Michoacán que nace de un medio de comunicación. Entonces, pues, denle la oportunidad y yo espero que todos mis saluditos le hayan llegado a algún paisano de Michoacán, de ahí, de alguna de las localidades que luego mandaba saludos. Y pues, muchas gracias. Y ya que se va Natalia, el próximo episodio viene Chayanne. Invitados, no Viene se La lo pierdan. Viene La Roca, sí. Nada más, eso que lo último que dijo Natalia lo dijo ella, pues, porque no va a faltar medios. Creo que sí había otros medios que hicieron podcast antes que nosotros. Por ahí, entonces luego va a decir, pinche changón. Hablando de que nuestro invitado dijo. No los veo en la red. Activo es otra cosa. Que siga activo. Que acá clara, pero bueno. Y que se vistan así. Y que tengan invitados así también, Ajá, pues también, sí. entonces, exacto, bueno. Pero bueno, gracias Natalia por tu aporte, por tu apoyo. Te vamos a extrañar sin duda alguna y pues lo mejor de los éxitos. Si se la topan en Querétaro, no le den monedas. De verdad. Sí, Se aliviánenme con un taco. por eso se está yendo de Morelia, justo para dejar vicios, para dejar cambiar nueva vida, ¿no? Ella lo logró. Se va, ahí se va a Querétaro. Dice Betito que si le dejas tu overol. Ahora panista, ya familia Ya. tradicional, pro vida. Dice Roque que abras cancha y pues que allá nos vayas abriendo oportunidades. Pero bueno, gracias a Natalia. Algo para despedirnos, mi estimado Rodrigo, esperando que no sea la primera y última vez que vengas, que nos acompañes, que ojalá te la hayas pasado a gusto, Bien, porque creo que pues es muy interesante escucharte, alguien que ha estado ahí, que mis respetos y te lo he expresado en lo corto y te lo expreso públicamente, mi admiración como profesional, como reportero, como periodista, que estás en la brega, que estás en chinga, y ahora que te escucho más tus conceptos muy claros y muy definidos, pues doblemente mi respeto y mi admiración. Ojalá más periodistas como tú, y lo digo totalmente en serio y con toda la extensión de mis palabras, más periodistas como tú nos hacen falta en Michoacán, en México, y ojalá haya nuevas generaciones, ojalá tu escuela, porque es una escuela de periodismo la que tú aprendiste y la que estás tratando de, pues la que tú ejerces, y ojalá haya gente atrás de ti que siga ese ejemplo, que tengamos más Rodrigos Caballeros también en un futuro, porque pues el periodismo también está en bastantes riesgos, sobre todo, insisto, porque las nuevas generaciones le tienen más precaución o temor al periodismo, y yo coincido con Rodrigo, creo que, y con Gabriel García Márquez, creo que sigue siendo el oficio más bonito del mundo, pero también, como dijo Richard Kapuscinski, el decano de todos nosotros los periodistas a nivel mundial, los cínicos no sirven para este oficio, ¿no? Y las malas personas tampoco. Ser una buena persona para ser un buen periodista, y yo creo que por eso eres un buen periodista, amigo, porque creo que te preocupas por los demás, y eso es muy plausible y de reconocimiento entero, y por eso también fue la invitación a tu persona, y que cierres con broche esta segunda temporada del Michoacanazo, y muchísimas gracias por tu presencia aquí en el Michoacanazo en changunga.com. Pues no, muchas gracias por la invitación, gracias al público de Changunga, a todos los que nos estén observando, por aguantarnos aquí una hora contando tragedias y más tragedias. Y en general, un excelente ambiente estar por aquí, gracias por todo. Por aquí seguimos. Y como jefe editorial, te pido, hazme un paro delante de la audiencia, darnos aquí 3 temas que tú dices, Changunga, deberías de buscar a ver este tema. 3 temas para Changunga. O sea, sí, que tú dijeras, échale un ojo a esto porque vale la pena, o no nadie los ha pelado, o este caso está bueno, 3
temas, situaciones, cuestiones. 3 temas. Jornaleros. Vida de jornaleros creo que es uno de los temas que muy pocas veces medios de comunicación le dan apertura. Tenemos en Michoacán jornaleros de Chiapas, de Guerrero, de varios estados de la República aquí. Ahora vamos a tener seguramente migrantes, muchos migrantes. Creo que ese es otro de los temas que hay que ver. Las repatriaciones, todos los migrantes que se están quedando atorados en la frontera y los que están siendo deportados. Va a ser otro de las problemáticas que vamos a enfrentar. Y como consecuencia, y esto lo planteamos hace unas semanas con periodistas, hubo una reunión de periodistas de zonas de riesgo en la Ciudad de México. Tuvimos ahí varios días como de exposición de problemáticas en general de México, y veíamos la imposibilidad del mercado laboral y de la economía de absorber a la cantidad de migrantes que está planteando Donald Trump deportar. Y por lo tanto el riesgo más grande es que sean absorbidos por la delincuencia organizada. Entonces, el tema de seguridad conjunto a la migración, el tema de migrantes y sus historias al momento de ser deportados, y los jornaleros, creo que son 3 temas que van a ser algunos de los más importantes que podemos estarles poniendo atención, y que se nos han perdido entre la coyuntura y entre, por ejemplo, estar siguiéndole el discurso a Trump y qué dijo hoy y qué va a decir mañana, pero las consecuencias de sus acciones y de sus políticas ya se van a empezar a resentir. Justo, el estar viendo cómo las palabras pasan de los dichos a los hechos. Y es que luego hay gente que dice, ay, Trump, Estados Unidos está muy lejos de aquí. Somos los primeros en padecer lo que vaya a hacer Trump, porque tenemos a la mitad de michoacanos viviendo allá, porque tenemos el principal puerto del país que conecta sus mercancías para allá, porque aquí pasa el tren, que también desde aquí inicia la conexión a Texas, y por eso Michoacán, para bien o para mal, está entre las patas del caballo, y es de los primeros que se hunde o sale a flote dependiendo y por eso va a ser muy interesante ponerle atención a todo esto que nos dice Rodrigo, porque es una cadena, todos están de alguna manera conectados, y más en estos tiempos. Pues te agradezco muchísimo, Rodrigo Caballero. ¿Dónde te pueden seguir, amigo? ¿Dónde pueden estar al tanto de tus trabajos, de tu chamba? Facebook, Rodrigo Caballero, ahí me encuentran. Twitter, Rod Caballero, ROD Caballero. Instagram, Reportero Caballero. Como sugerencia personal, si quieren ver buenos memes, váyanse a su Facebook. Si quieren ver reportajes de investigación, váyanse a su Twitter, porque no es el mismo Rodrigo en Facebook que en Twitter. Te estuvimos ahí stalkeando. En Facebook es más livianado y en Twitter es más periodístico acá. Entonces, es parte de lo que tú decías. No podemos estar todo el tiempo con puras malas noticias, con todo lo malo que está sucediendo. Hay que alivianarnos tantito la vida. Y muchísimas gracias a todo el auditorio changonguero por haberse conectado. La mejor de las suertes y el éxito para Natalia Muñoz en su nueva etapa. A todo el equipo en los controles, a Alberto Infante, a El Ro. Y mi nombre es Eli Castillo. Chao la banda, no dejen de changonguear y esperen la 3ª temporada de Michoacanazo. Bye bye. ¡Auch! Una roca. Al mero chilazo. Ay, papaya de Celaya. Ya se acabó el Michoacanazo. El Michoacanazo. Te esperamos la próxima semana. Haz paro, comparte y suscríbete. Suscríbete a la de ya. Ramírez, ¿ya te suscribiste? El Michoacanazo. Hasta la próxima. Esta es una producción de changonga.com. Y no seas culé. Comparte y suscríbete.